¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a seguir denunciando la red clientelar absolutamente corrupta en la que se ha convertido el fútbol español, porque ayer de nuevo, en una nueva jornada de la mugrienta Liga Negreira, pudimos comprobar cómo el Real Madrid juega en esta competición con un reglamento absolutamente diferente, para mal, con respecto a sus competidores por el título de Liga. Vamos a analizar jugadas polémicas que ocurrieron ayer en el partido entre Osasuna y el Fútbol Club Barcelona, que, oh casualidad, volvieron a salirle de cara al club que pagó durante décadas 8,4 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, y que las vamos a comparar con acciones que le han costado puntos y títulos al Real Madrid estos dos últimos años. Seguramente si tirásemos para atrás podríamos comprobar que estas acciones también se han ido repitiendo en contra del Real Madrid en estas temporadas, pero las dos últimas temporadas las tenemos todos muy recientes. Por cierto, me gustaría aclarar, como hago siempre en estos vídeos en los que denuncio, ¿no?, la red clientelar y el sistema corrupto en el que juega el Real Madrid, que este vídeo no es un vídeo de descarga de responsabilidad de las cosas que se han hecho mal en el Real Madrid, que por cierto hablaremos más adelante también del viajecito de Mbappé, de lo que ha salido también de Vinicius Junior, de indisciplina y demás con Xabi Alonso. En fin, hay muchas cosas que cambiar en el Real Madrid y luego lo desarrollaré un poquito en el vídeo, pero hay que contar toda la verdad, las cosas que ha hecho mal el Real Madrid durante la temporada y que el Real Madrid juega en un sistema absolutamente corrupto como es el fútbol español, porque aunque ya dé igual lo que haga aquí el estamento arbitral, ya está la liga completamente decidida. En el partido de ayer entre Osasuna y el Fútbol Club Barcelona se produjo esta acción en el minuto 5 de partido, donde Cancelo roza un balón y después termina impactando con los tacos de la plancha de su bota en el empeine de Budimir. Es gracioso porque Budimir en estas está constantemente, ¿no? Está en todas metido, y lo vamos a comparar esta acción con una acción que ha perjudicado al Real Madrid en las últimas temporadas, y en dos acciones en las que, por cierto, está implicado también el mismo delantero de Osasuna, ¿no? Esta acción me gustaría recordar que no se sancionó ayer como penalti, me parece clarísimo el plantillazo dentro del área de Joao Cancelo, y donde luego lo veremos, los expertos arbitrales, todos estos mamporreros mediáticos subvencionados de redes sociales y dudosa reputación, han salido todos en la misma dirección, con la misma línea editorial, que en todo caso esta acción era falta del delantero de Osasuna. Me gustaría recordar las acciones en las que al Real Madrid se dejó puntos la temporada pasada y esta temporada ante Osasuna y ante el Atlético de Madrid. Esta acción, recordáis, de Camavinga yendo a tapar un balón en la que Budimir ya había rematado, donde el balón estaba ya fuera, el balón estaba ya fuera, y donde Camavinga roza con su bota a la de Budimir. Qué tiempos aquellos, ¿no?, en los que nos decían que, bueno, que es un raspón y que no tiene incidencia en el juego. Pues esta acción, después de que al Real Madrid le tangasen 4 penaltis en la primera parte, recordaréis el día del Munuerazo, ¿no? Munuera, Montero y Trujillo Suárez en el bar, con Jude Bellingham expulsado en el minuto 35 y demás, completamente desquiciado ya por el arbitraje. Esta acción se terminó señalando como penalti en contra del Real Madrid y le terminó costando 2 puntos al equipo de Carlo Ancelotti, dilapidando así en un rally de 3 partidos 7 y 8 puntos de ventaja con respecto a Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. En tan solo 3 jornadas, el cártel de terrorismo arbitral el año pasado nos dejó sin posibilidades de competir por la liga. También en un partido antes al de Osasuna se produjo esta acción en el derbi en el Santiago Bernabéu, recordaréis, por cierto, con Soto Grado en el terreno de juego y Ricardo de Burgos Bengoechea, el que salió llorando en la previa final de la Copa del Rey, en la sala Bor. Pues esto, amigos, se señaló como penalti, una acción en la que el balón ya ha pasado de largo. Esto, algunos expertos arbitrarios, cuando está el Barça de por medio, nos dicen que como el balón está muy lejos, pues ya no hay incidencia en la jugada y no se deben señalar cosas. Y en esta acción en la que Tchouaméni pues deja apoyada la puntera y se encuentra con Samu Lino, esta acción fue señalada como penalti y se puso el Atlético de Madrid por delante
en el marcador. Es increíble que estas acciones, y luego lo veremos, todos los expertos arbitrales y toda la prensa controlada por Florentino Pérez, pues vea que es una acción clara de penalti, pero que sin embargo, cuando está de por medio el Fútbol Club Barcelona, pues se vuelve a retorcer la realidad, te cuentan una cosa que no estás viendo tú con tus propios ojos y tienes que tragar con ello. Vamos también a la acción de esta temporada, donde me gustaría recordaros el penalti que se le pitó aquí al Real Madrid sobre Budimir. Budimir, por cierto, en esta, al caer, se empieza a agarrar la tibia de la pierna derecha, o sea, la única pierna en la que no hay contacto alguno con Thibaut Courtois es la que se está agarrando. Pues bueno, esta acción fue señalada como penalti en contra del Real Madrid esta temporada y le terminó costando los 3 puntos al Real Madrid. Aquí el Real Madrid iba ganando, creo que 1-0. Esto supuso el empate y recordaréis que Osasuna terminó ganando el partido en la última acción del partido, con el Real Madrid cometiendo un error groserísimo en defensa, pero ya en un tramo del partido en el que el Real Madrid estaba volcado en ataque para tratar de ganar los 3 puntos a la desesperada. Pues bueno, esto fue penalti. Bueno, las 3 últimas acciones que hemos visto del Real Madrid fueron penalti, pero esta de Joao Cancelo sobre Budimir, tenéis que saber que no, esto no es penalti. Si alguna vez vemos a un jugador del Real Madrid pegar un plantillazo como este en el empeine de algún jugador rival, tened bien por seguro de que entrará el VAR y de que los medios de comunicación dirán que es juego brusco grave, que hay fuerza excesiva y que se pone en riesgo la integridad del jugador. Vamos a continuar ahora con otra acción en la que aparece Gavi el carnicero, donde vamos a ver una entrada muy dura sobre un jugador de Osasuna. Fijaos, es esta acción de aquí. Esta solo fue sancionada con tarjeta amarilla. Me pregunto si aquí el árbitro no juzga que haya fuerza excesiva y si realmente cree que está el balón a distancia de ser jugado. ¿Por qué digo esto? Porque esta temporada hemos visto cómo se ha expulsado a Fede Valverde en el derbi contra el Atlético de Madrid y no hemos visto, o sea, y nos han querido vender que eso era fuerza excesiva y que el balón no estaba a distancia de ser jugado. Otras acciones esta temporada en la que, por lo que sea, el estamento arbitral, este que supuestamente está en contra del Fútbol Club Barcelona, este contra el que se lanza Joan Laporta diciendo que están contra todos y contra todo, que tienen a árbitros señalados que son siempre los mismos los que le están perjudicando y demás. Bueno, recordaréis que en el derbi en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, no, en el derbi no, en el partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, con un jugador ya expulsado del Atlético de Madrid, esta entrada criminal de Gerard Martín sobre, no recuerdo quién fue, pero bueno, no sé si fue Thiago Almada o bueno, sobre un jugador del Atleti, esta entrada salvaje al tobillo que podía haberle tronchado ahí la inserción de tibia y peroné con el tobillo, fue en primera instancia sancionada como tarjeta roja, pero llamaron desde el VAR para cambiar la decisión del colegiado. Pues bueno, contra esta disparidad de criterios, y que casualmente siempre caen del mismo lado, tiene que luchar el Real Madrid. Vuelvo a repetir lo que decía al principio del vídeo. Este no es un vídeo para descargar de responsabilidad las cosas que se han hecho mal en el Real Madrid, desde la toma de decisiones en la directiva, desde la pérdida de excelencia en las distintas estructuras internas del club, desde la pérdida de exigencia en el día a día en los entrenamientos y desde la pérdida de calidad de la plantilla con pasadas temporadas, ¿vale? Vuelvo a repetir que el Real Madrid tiene muchas cosas en las que actuar y se dicen en el vídeo, porque creo que hay que decir todo lo que está ocurriendo. Y habrá otro vídeo, y ya lo he hecho también, en el que hablamos de todas estas cosas, del tema de los servicios médicos, de la indisciplina, de la pérdida de exigencia que os decía en el día a día, pero también os digo una cosa, que el Real Madrid tiene que mejorar las cosas para acercarse a competir mejor la Champions League, pero os digo que os olvidéis realmente de que el Real Madrid gane una liga cómoda. La última liga que ganó el Real Madrid estuvo prácticamente obligado por un Barça que hizo el ridículo en la Europa League a irse el Real Madrid a hacer casi los 100 puntos. Habríamos hecho otra vez 100 puntos de no habernos relajado en las 2 últimas jornadas. Fue el año de la Liga y la 15ª en Londres, ¿no? Pero al final el Real Madrid, para ganar una liga, está obligado a ser uno de los mejores equipos de Europa. Yo os digo que metes en la Liga Española al Bayern de Múnich o al Paris Saint-Germain en estos momentos, o al Arsenal, ¿vale?
y no le compite la liga a un Fútbol Club Barcelona que lleva ya más de una década haciendo el ridículo cada vez que cruza los Pirineos y sale fuera del ecosistema Negreira. ¿Vosotros creéis, solo vería posible que el Bayern de Múnich en estos momentos le hubiese competido la liga a esta red clientelar que han tejido en el fútbol español? ¿Vale? Pues se van a ir a 100 puntos. ¿Vosotros creéis que este Barça es un equipo comparable a lo que era el Real Madrid de Mourinho, que es quien ostenta ese récord de 100 puntos en el fútbol español y más de 120 goles, creo que marcamos, 121, 123 marcó el Real Madrid esa temporada? ¿Creéis que este Barsita le dura algo a ese Real Madrid de los 100 puntos? ¿Creéis que realmente este Barça es un equipo absolutamente legendario? Y no voy al tema del nivel en la Liga Española, que seguramente haya bajado en los últimos años, pero con este tipo de decisiones que constantemente están cayendo del lado del club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros, es muy difícil competir. ¿Cómo ganó el Fútbol Club Barcelona este partido por 2-1 a la Real Sociedad esta temporada en Montjuic? Esta es una entrada criminal que hace Koundé sobre un jugador de la Real Sociedad, por cierto, cuando estaba encarando para irse hacia el área del Barça, y esto no fue tarjeta roja. Pero recordemos cómo ese día el Fútbol Club Barcelona consigue empatar el partido con una falta en un córner. O sea, son constantemente decisiones que te están acercando a sacar los partidos adelante y que sobre esa dinámica positiva de resultados, evidentemente, los equipos crecen y los equipos ganan en confianza. Este partido también debió dejarse puntos el Fútbol Club Barcelona contra la Real Sociedad. O en la jornada 1 en Mallorca. Porque además, estas acciones, que son rojas clarísimas, que son entradas absolutamente criminales y en las que se pone en riesgo la integridad de los jugadores, ya no es que te penalicen en el partido que estás disputando, es que te restan posibilidades de contar con jugadores determinantes en las siguientes jornadas. En este partido, cuando se produce esta acción de Rafinha sobre el jugador del Mallorca, el Mallorca está ya jugando con 2 jugadores menos. Y una de las expulsiones fue por protestar por una entrada a Lamine Yamal. O sea, fijaos aquí donde Munuera Montero, por cierto, este que nos quieren vender como uno de los mejores árbitros del fútbol español, fijaos dónde debía estar el listón aquí para haber expulsado a 2 jugadores del Mallorca. Poniendo el listón ahí, ¿vosotros creéis que es posible que con Munuera Montero y con Figueroa Vázquez en el VAR, que era, esta acción no se haya peritado como acción de tarjeta roja? Está el balón a distancia de ser juzgado, hay acción de fuerza excesiva. O sea, es que es absolutamente criminal la toma de decisiones que ha venido tomando el estamento arbitral esta temporada. Os decía antes, la acción de Fede Valverde. ¿Cómo te comes? ¿De qué manera puedes asimilar tú que esta acción de Valverde con Baena es tarjeta roja y no son rojas las anteriores? Claro, te pones a ver luego también a todos los expertos arbitrales en redes sociales y dices, joder, si es que controlan todo el aparato propagandístico. Controlan los medios de comunicación, controlan las redes sociales. Esta acción a los de Archivo Barça no les parece penalti a favor de Osasuna y se escudan en que Cancelo toca el balón primero. Pero bueno, hemos visto muchas acciones en las que no se duda, aunque sean menos peligrosas para la integridad del jugador, aunque no saques ningún tipo de ventaja de esa acción defensiva, cuando está el Real Madrid de por medio, esta gente nunca duda. Y siempre hay una excusa o siempre hay una circular del Comité Técnico de Árbitros recién salida del horno para justificar decisiones que cualquier persona que haya jugado al fútbol es incapaz de entender. Y siempre están por medio los mismos, los intereses del club que pagó durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, los intereses del club que pagó millones de euros durante varias temporadas a los medios de comunicación, vete tú a saber si todavía lo siguen haciendo, y los intereses del club que también aportó más de 4,5 millones de euros para solucionarle un problema financiero con Hacienda a Javier Tebas, presidente de la mugrienta Liga Negreira. ¿Vale? Siempre, por lo que sea, todos están de acuerdo en estas. Aquí también fue penalti, o sea, no hay duda. Podemos ver también a Joao Cancelo, o sea, a Pavel Fernández con la acción de Joao Cancelo. No es penalti. Aquí siempre se busca la manera de exonerar que haya una cosa de estas. Veremos un día una acción en la que también hay alguien que roce un balón
y que terminen pactando con el empeine, o sea, con la plancha de los pies en el empeine del jugador. Por cierto, aquí, por lo que sea, también muy bien Pavel Fernández seleccionando un frame en el que parece que le está rozando, ¿no?, con la puntera del pie. En esto también suelen funcionar bastante bien. A mí me gustaría que viésemos, ¿vale?, dónde impacta, ¿vale? Ahí se produce el impacto. Esta sería una foto mejor para haber seleccionado, Pavel, y haberla puesto en tu cuenta. Pero ya sabemos que esta gente llega a esos puestos, gente que no ha tenido ningún tipo de trascendencia en el mundo del arbitraje, pues llegan a puestos de responsabilidad en los medios de comunicación por el sesgo que tienen, ¿no? Y porque seguramente pues tengan intereses bastardos por detrás. En la acción de Gavi sobre Moro, pues dicen: a punto de ver la roja, Gavi. Juega con fuego la azulgrana, ¿no? Cuando está el Real Madrid de por medio, parece ser que el peritaje que se hace de las acciones es diferente. Tenemos también a Mr. Asubio, ¿no? Aquí, de nuevo, descargando de culpabilidad a Joao Cancelo porque toca antes el balón. Pues yo he visto muchas veces que dicen, no, aunque toques antes el balón, no puedes ir de esa manera a una disputa de balón y se pone en riesgo la integridad del jugador rival, ¿no? En este caso, con el FC Barcelona de por medio, pues esa argumentación no se lleva nunca a cabo. Fijaos aquí, aquí en la de Gavi, más de lo mismo, ¿no? Dice, hey, es de naranja, ¿no? Es de naranja. Se la jugó aquí Gavi, ¿no? Cuando está en por medio en las entradas de auténtico descerebrado del carnicero que espero que vaya al Mundial, a ver si con un poco de suerte ocurre como el día que se lesionó. Pues cuando está de por medio el carnicero de los palacios, parece ser que todos en los medios de comunicación pues argumentan de una forma bastante más light, porque ya no es solo que te cuenten o no te cuenten lo que ocurre en los partidos, sino cómo te cuentan lo que te quieren contar de lo que ocurre en los partidos de la mugrienta Liga Negrera. Fijaos, Mr. Asubio aquí, en la de Fede Valverde, pues dijo que es roja por fuerza excesiva, ¿no? Y que dice, Valverde patea con fuerza buena sin haber tentativa de disputa de balón. Pues nada, oye, que no hay disputa de balón en esta acción. Que no hay disputa de balón en esta acción, ¿eh? Aquí no hay disputa de balón. El balón no está a distancia de ser jugado. Mirad la distancia con el balón. Fijaos, donde mete el pie Valverde. Es que es acojonante, tío. De verdad que... Aquí, que estaba más atrás. Fijaos, ahí no hay distancia de ser el balón jugado. Estaba el balón por aquí, le tapa el culete de Sorloz. Ahí está el balón. No está el balón a distancia de ser jugado en la de Fede Valverde, pero sí que lo está en la de Gavi. Ya no se usa la argumentación esta de la distancia y la fuerza excesiva con Gavi, ¿no? Y además sobre esto también entiendo que al final, bueno, esto es política del Comité Técnico de Árbitros. Si lo hemos escuchado estos días, hemos visto a Mbappé con la ceja partida en una acción que es clamorosa, que es un penalti clarísimo, que la única manera de explicarte y poder entender que eso no se señale como penalti es que estás compitiendo en una competición y, como digo, en una red clientelar absolutamente corrupta. Pero bueno, lo explicó hace poco el responsable del VAR en nuestro país, Eduardo Prieto Iglesias, a quien me gustaría recordar un poco a toda la audiencia su bagaje dentro del arbitraje español. Creo que subió 1 o 2 temporadas a Primera División, le descendieron porque es un árbitro absolutamente mediocre, volvió a subir una temporada, le volvieron a descender por malo y, curiosamente, pues ha llegado a ser el responsable del VAR en nuestro país. Y esto decía hace unos días de la acción del codazo sobre Kylian Mbappé. Si ves a Mbappé con la ceja abierta, termino. Es que no hace falta ni la repetición. Es que nos llega a la otra pregunta. ¿Es que nos llegan las imágenes? Que podría ser, a lo mejor la culpa no es buena. Es que llegan todas. Han llegado. Sí, o sea, sí. pues si tenéis a un tío en el suelo, perdón, sangrando a borbotones, me parece increíble que no pitéis penalti. No me cabe en la cabeza. De jugadas concretas, insisto, no voy a hablar. Imagínate un señor X al que... Por cierto, ahora fijaos en la cara aquí del responsable del VAR cómo se descojona de que le estén reprochando que le hayan abierto la ceja a un jugador del Real Madrid. le revientan de un codazo a la ceja. Iñaki Peña. No pongas que se llama Mbappé, cualquiera, me da igual. ¿Cómo no intervenís ahí? Es que de verdad el aficionado se lo pregunta, no lo podemos entender. Bueno, al final es una cuestión de estudio de matices, de cómo ha llegado. Si el brazo es natural o antinatural, si ha habido un gesto adicional o no ha habido un gesto adicional, si hay matices, al final son matices. Y esos matices muchas veces son jugadas que aparentemente pueden ser obvias, claras y manifiestas, y no lo son. Eso puede ser, o puede ser, como ha ocurrido
y esto sí podemos hablar, salió en tiempo de revisión la jugada del Rayo Vallecano, donde directamente es un error. Hablando Bueno, de eso pues del es Rayo un error. Vallecano. Ahí teníais al responsable del VAR hablando de matices. Pues bueno, los matices entiendo que, pues yo qué sé, para cada jugada habrá 8,4 millones de matices que analizar para ver qué decisión se toma en un sentido u en otro. Así que nada, chicos, esta noche juega el Real Madrid frente al Español, ya prácticamente nada en juego. Espero que el equipo pues muestre un poquito de dignidad, que no han estado mostrando en alguna fase bastante amplia de la temporada. Seguiremos hablando, seguiremos tratando absolutamente todo. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto y como os digo, el Real Madrid que tiene muchas cosas que cambiar, pero para buscar la excelencia y acercarnos a los grandes de Europa. Y no quepa la menor duda de que aquí pueden venir los mejores jugadores del mundo, como hemos tenido, que seguiremos sufriendo contra un gran Barça o contra un Barça de Europa League para poder ganar títulos en España. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.